Ciudadano TV presenta Ecuador no para. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Ecuador no para. Un espacio en donde dialogamos con las diferentes autoridades del gobierno nacional y actores principales del acontecer nacional e internacional. El día de hoy conversaremos con el ministro de Cultura, Raúl Vallejo. Es una personalidad de nuestro país que ha ocupado importantes cargos a nivel nacional y también a nivel internacional. Hasta hace poco fue justamente embajador de Ecuador en Colombia. El ministro Raúl Vallejo es Master of Arts de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, con un doctorado en la Universidad Pablo de Olavide en España. Ha publicado diversos libros de cuentos, poemas y novelas, haciéndose acreedor a premios nacionales e internacionales. Además fue ministro de Educación y también, como habíamos dicho, fue embajador de Ecuador en Colombia. Ministro, como siempre, gracias por estar con nosotros y bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que podamos conversar ampliamente sobre algunos temas relacionados con la cultura, con el patrimonio y con la actividad en general de los gestores y actores culturales de nuestro país. Sin duda que es un nuevo chip el que usted tiene en este momento de embajador, varios años, se mantuvo, no sé si casi 5 años como embajador de Ecuador en Colombia. ¿Cómo mira esta nueva expectativa y sobre todo este nuevo desafío en su caso? Bueno, yo soy parte del mundo cultural desde siempre, como escritor. Toda mi vida he estado metido en lo que es la actividad literaria, la actividad artística, la actividad en general cultural, pero obviamente el asumir desde el órgano rector del Sistema Nacional de Cultura una función como esta genera pues una atención especial, tanto en el tema de lo que tiene que ver con la creación artística como en el tema del patrimonio y de lo que es la memoria. Porque fue curioso que usted como embajador también siguió escribiendo, es decir, el oficio no lo ha dejado. Es importante para mantener esta actividad permanente. Sí, bueno, yo puedo decir que yo soy un escritor que ahora está de ministro, ¿no? En el sentido de que lo que me define es mi actividad literaria como tal y lo que me permite actuar es la función que ocupo. Entonces, hoy día, desde esta función, espero que el mundo cultural, el mundo artístico, sienta que tiene a uno de los suyos en un órgano que tiene la rectoría del sistema y que estamos pensando en lo que es la mejor promoción, fomento, seguimiento y sobre todo organización institucional del sistema de cultura de nuestro país. Ministro, vamos a partir de un tema conceptual. Tanto la Constitución como el Plan Nacional del Buen Vivir garantizan una forma diferente de entender la cultura. ¿Cómo se transmite, cómo se trasluce esto en la vida diaria, en el fomento justamente de la cultura en el país? Yo creo que debemos entender la cultura del país como un espacio de lo diverso. Nosotros somos un país pluricultural, multiétnico, un país que tiene una gama de diversidad en términos culturales enorme. Recientemente, el día 29 de junio, por ejemplo, estuve en Tabacundo porque el ministerio definió a la fiesta de San Pedro como un patrimonio inmaterial del país. Estar en esas manifestaciones populares, la fiesta de San Pedro o el rodeo Montubio o el pase del niño, nos da la idea de lo diverso que somos, pero además el hecho de que existan pueblos originarios con su propia tradición cultural hace de nuestro país un país plural. Porque eso es elevar a otro nivel, sí, que no necesariamente ha habido en años anteriores en el país. No, y lo importante es entender que en lo cotidiano la cultura debe apreciarse como ese entendimiento de la diversidad y el respeto al otro.
respetar las diversas expresiones de lo religioso, de los gustos musicales, de las opciones sexuales, es decir, el respeto, por ejemplo, a todo lo que es las manifestaciones del movimiento LGBTI es muy importante, el respeto a las manifestaciones de la espiritualidad es muy importante. En otras palabras, construir una sociedad desde lo diverso es construir una sociedad que culturalmente se acepta diferente, se acepta diversa, acepta al otro, es tolerante y se construye en una ciudadanía desde el buen vivir y el concepto de la paz social. Ministro, en este sentido, el Ministerio de Cultura tiene la rectoría del Sistema Nacional de Cultura, precisamente. Pero, ¿cuáles han sido los resultados efectivos durante todo este tiempo? Porque podemos evaluar usted cómo ha hecho esa evaluación en el poco tiempo que está en el Ministerio del Trabajo que se ha hecho anteriormente. En términos generales, el presidente de la República ha señalado que todavía existe una deuda de la Revolución Ciudadana en lo que es la organización, la institucionalización y el desarrollo amplio de las políticas culturales. Sin embargo, debemos entender que ha habido una serie de actividades, una serie de acciones, una serie de intervenciones que han sido muy importantes. Por ejemplo, el cuidado del patrimonio, la actividad patrimonial que ha tenido este ministerio en lo que es la recuperación de bienes patrimoniales, de construcciones patrimoniales en el país, la repatriación de bienes patrimoniales que se han estado negociando por fuera en actos de piratería de los bienes patrimoniales, es muy importante. El fomento que este ministerio le ha dado a los actores y gestores culturales también es importante. Se han creado fondos concursables, se ha promovido desde instancias como el Cenecine en la producción cinematográfica, pero también desde el ministerio se han promovido instancias de fomento a proyectos culturales puntuales. Es cierto, hay otras deudas. Hay la deuda de que todavía no ha podido ser, no ha podido entrar en vigor la ley de cultura, por ejemplo. Eso es una deuda que esperamos que se pague en este año. El que los actores culturales en ciertos momentos se sientan un poco lejanos de la institucionalidad también es una deuda. Yo creo que todo esto debe modificarse en el sentido de la organización del Sistema Nacional de Cultura como tal. Ahora, en este tema también usted ha admitido la deuda, el gobierno ha admitido la deuda en el tema cultural y también en algún sentido la inestabilidad, porque estamos hablando de 9 ministros en 9 años de gestión en el tema, en el Ministerio de Cultura. Y eso tal vez ha contribuido a que no haya continuidad en muchos casos, pero ese es un hecho innegable, y ahora lo que tenemos nosotros es que recuperar de alguna manera los espacios para lograr una institucionalización tanto del sistema como de este propio ministerio, bajo la idea siguiente: libertad creativa por sobre todas las cosas, libertad de opción por sobre todos los principios y libertad de acceso a lo que son los bienes y servicios culturales. Esa es la idea que enmarca lo que será la ley de cultura. La pregunta de cajón: ¿tiene Ecuador políticas culturales? Pero por supuesto, las políticas culturales que tienen que ver con el cuidado de los bienes patrimoniales, las políticas culturales que tienen que ver con la recuperación de la memoria, las políticas culturales que tienen que ver con el fomento, por supuesto que las tiene. Ahora, lo que tal vez sienten los actores y gestores culturales es que ha faltado un acercamiento con los diversos grupos, actores, gestores, y una claridad de cuál es el papel que tienen las distintas instituciones para que el ministerio no sea quien organice eventos, quien ejecute cosas, quien edite libros, sino que sea el organismo que apoya a la industria editorial,
que apoya a los gestores culturales, que apoya a los mediadores de las bibliotecas, por ejemplo. Eso es lo que ha faltado. Más adelante vamos a hablar justamente del tema de la ley y cuáles son los objetivos principales, y también miraremos, escucharemos algunos actores y gestores culturales que le harán algunas preguntas. Pero, ¿cuáles son sus principales objetivos y desafíos al frente del Ministerio en estos meses que restan para que termine el gobierno? Bien, restan alrededor de 10 meses. Creo que un primer objetivo es que finalmente, en conjunto con la Asamblea Nacional, pueda ya por fin el Ecuador tener una ley orgánica de cultura, que podamos dejar fortalecidas las bases institucionales del Plan Nacional de Promoción del Libro y de la Lectura, que trabajemos en la recuperación de bienes patrimoniales, en la puesta al día de los espacios de la memoria, léase los museos, el MAC, el Camilo Egas, el Museo de Pumapungo, de la Memoria Social, el Museo de Pumapungo, los museos de sitio, como el propio Ingapirca o el Museo de Santa Elena, la recuperación de los bienes afectados en el terremoto, de los espacios afectados en el terremoto, por ejemplo, como algo muy concreto, la reactivación de todo lo que es el mundo de las artes vivas a través de un proceso que hemos denominado Camino a Loja, y que quiere tener en el Festival de las Artes Vivas de Loja, que tendrá lugar del 17 al 27 de noviembre, un momento culminante de una reactivación del movimiento teatral y las artes vivas en general. ¿Será a propósito de la inauguración del Teatro de Loja? Exactamente, sí. El Teatro de Loja estará terminado, según la entidad que se encargue de su construcción, a finales del mes de agosto. Queremos que ese teatro, que es para 906 personas, sea un elemento aglutinador de un festival internacional de artes vivas que convoque al mundo en esta escena en la que debe convertirse la ciudad de Loja, y que permita reactivar también al movimiento de las artes vivas en nuestro país. Un tema que está involucrado en este proyecto de ley de cultura, que como usted ha mencionado, la misma Asamblea está socializando a nivel nacional. Entiendo que el Ministerio también está haciendo su trabajo en diferentes sectores del país, pero que tiene que ver con lo que representa la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su futuro. ¿Cuál es su concepto respecto al futuro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está prácticamente aquí en Quito? Lo primero que tiene que entenderse es la naturaleza histórica de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, creada por Benjamín Carrión, nace en la Revolución del 44 como una expresión de esperanza frente a lo que había sido la derrota del 41 frente al Perú. Era una expresión que quería decir al mundo: no somos una potencia militar, vamos a ser una potencia cultural. Ese era el sueño de Benjamín Carrión. Luego la Casa de la Cultura, crítica y autocríticamente hablando, ha tenido un desarrollo desigual, un poco inequitativo entre lo que ha sido la matriz y los núcleos. Tenemos una matriz muy amplia, con mucha fuerza, muy robusta. Muy robusta, y tenemos núcleos que casi no tienen nada. Además, tenemos una matriz que realiza muchas actividades, pero, por ejemplo, un sistema de producción editorial que no ha sido capaz de crear una red en la que los libros que se producen en Guayas puedan estar en todo el país, o los de Manabí, o los de Quito, etc. Esos son problemas, pero frente a esos problemas requerimos de una Casa de la Cultura que sea fortalecida en un sentido, en el sentido... Es decir, no debe desaparecer, pero debe fortalecerse. No, de ninguna manera, fortalecerse en las actividades que tiene que hacer. Y esas actividades son las actividades de ejecución misma, de promoción de la ejecución de las artes y de la literatura. Promover a los escritores jóvenes, promover
lo que es la presencia de los clásicos, tanto en la literatura, en el campo de la literatura, en el campo de las artes escénicas y de la representación, como en las artes musicales, como en las artes plásticas, etc. Pero al mismo tiempo no puede estar una Casa de la Cultura al margen de las políticas culturales. Tiene que ser parte del Sistema Nacional de Cultura. Ustedes hablan de su autonomía, que lo reconoce actualmente la ley. La ley reconoce la autonomía de la Casa de la Cultura, por supuesto, pero no puede ser una autarquía. Creo que es importantísimo entender el asunto. Creemos, por ejemplo, necesario que se amplíe la base de participación. Por ejemplo, que en los núcleos, en la elección de los presidentes y del directorio de los núcleos provinciales, puedan participar los miembros natos de la Casa de la Cultura, como también los artistas y gestores culturales que a través del Sistema Único de Registro de Artistas y Gestores Culturales puedan inscribirse y estar aptos para elegir. Al mismo tiempo, creemos importante y necesario que haya un seguimiento por parte del Ministerio de Cultura en la misma relación que tienen las federaciones provinciales del deporte con el Ministerio de Deporte. Pero sobre todo es importante que se entienda que la Casa de la Cultura es un organismo generador y gestor y ejecutor de lo que serían las artes y la literatura. El Ministerio no. El Ministerio es un organismo rector. El Ministerio no tiene por qué estar generando eventos pero lo ha hecho de todas maneras. Sí, lo ha hecho y ese tal vez es un error y es una carga que tiene todavía el Ministerio en la medida en que no está organizado institucionalmente el Sistema Nacional de Cultura. Finalmente, antes de la pausa, ministro, respecto al tema de la Casa de la Cultura, el mismo presidente de la República en un momento determinado dio a conocer la gestión de la Casa de la Cultura y mayormente la gestión tiene que ver con un gasto corriente y todo el recurso, la mayoría del recurso se va allí y no existen los recursos y la posibilidad o la planificación para justamente crear estos elementos culturales. Hay algo importante en la ley. En la ley hay una fórmula distinta para poder asignar los recursos. Esa fórmula tiene que ver con la importancia demográfica de la provincia, con la infraestructura que existe o que debe existir, con la evaluación de la gestión, ¿no? Con la ejecución presupuestaria, pero sobre todo enmarcada en el paraguas de ir corrigiendo las asimetrías que tienen los diversos núcleos y corrigiendo con equidad y justicia el reparto presupuestario. Por ejemplo, hay núcleos tan bien servidos como lo que sería el núcleo de Pichincha, pero hay núcleos que carecen de casi todo, como podría ser el núcleo de Manabí o el núcleo de la provincia de Los Ríos. Entonces hay que pensar que en una repartición del presupuesto, estos tienen que tener un presupuesto mayor que les permita no solamente el gasto corriente, sino lo que sería la gestión misma de lo cultural. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos en diálogo con el ministro de Cultura, Raúl Vallejo, justamente aquí en el despacho del ministro, y estamos analizando diferentes temas vinculados con la cultura. En el siguiente bloque vamos a hablar ya del proyecto de ley de la cultura, justamente que en las próximas semanas analizará y aprobará la Asamblea Nacional y contaremos con la participación de diferentes gestores y actores culturales de nuestro país. Enseguida retornamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía,
en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Retornamos, esto es Ecuador no para. Dialoga con el ministro de Cultura, Raúl Vallejo Corral, justamente aquí en el despacho del ministro. Ministro, como concepto general, ¿cuál es el objetivo principal de la nueva ley de cultura o de la ley de cultura que analiza la Asamblea Nacional y que será, entiendo, aprobada en las próximas semanas o meses? Bueno, la ley lo que tiende es a institucionalizar el Sistema Nacional de Cultura, a proveer de los mecanismos para la protección del patrimonio, de la memoria social, del fomento de las artes y de la creación en general, de la protección de los artistas y del sistema de educación artística. Eso, en términos generales, es lo que la ley organiza como su objetivo y como sus fines. Vamos a mirar, escuchar, si usted me lo permite, ministro, y ustedes televidentes también, algunos gestores y actores culturales de nuestro país. Presentaremos enseguida a Daniel Vallejo, él es graduado de música en la Universidad San Francisco de Quito. Él tiene la siguiente pregunta al ministro. Adelante. El mutismo del arte ecuatoriano respecto de los problemas del país se ve reforzado por la falta de estructura divulgativa de proyectos artísticos. ¿Cómo solventar este gran problema? Mi segunda pregunta tiene que ver con la a veces frecuente tecnocracia que hay en las escuelas de arte. ¿Cómo piensan enfocar este problema, esta problemática? Gracias. Ministro, adelante. Sí, bueno, ahí el título sexto de la ley habla del fomento de las artes, la cultura y la innovación. Es decir, existe un mecanismo por el cual los distintos actores y gestores culturales pueden tener el apoyo en términos de política pública de sus proyectos. Ahora, en lo que tiene que ver con la manera como se expresan las escuelas artísticas, pues ahí no interviene el ministerio, ahí hay una absoluta libertad en lo que tiene que ver con las tendencias artísticas, con el tipo de metodología utilizada, con el tipo de proyecto estético que tenga un autor o que tenga una escuela. Es decir, ese es el libre juego de la libertad creativa y eso, en eso no hay intervención ni de la ley, ni menos del ministerio. A propósito, estas intervenciones se lo hacen aprovechando las redes sociales de la agencia de noticias Andes, y los actores y gestores culturales se han comunicado con nosotros para enviarnos las preguntas al ministro. La siguiente pregunta es de Rafael Soria, él es director de los 4 del Altiplano y vocero de la Mesa de Cultura aquí en la provincia de Pichincha. Adelante. Señor ministro, nosotros los artistas no hemos sido reconocidos por el Estado como un sector productivo. ¿Esta ley en qué beneficiará a los artistas para este reconocimiento? Ya que por estas circunstancias hemos sido declarados por todo lo que tenemos en la cotidianidad como ciudadanos de segunda clase al no poder acceder a créditos, al no tener la seguridad social, al no tener el acceso a la profesionalización.
¿Cuál va a ser el mecanismo que la ley va a implementar? Bueno, esta es una pregunta fundamental, porque esta ley está pensada para proteger al ser humano y en este caso al artista en particular. Por ejemplo, en el artículo 184 y el artículo 185 de la ley se habla del régimen laboral y de seguridad social en el sector cultural. Esto es muy importante. Durante muchos años los artistas han estado al margen del sistema de seguridad social por las características y condiciones particulares de la actividad artística. El artista no es un empleado de oficina que va a un trabajo 8 horas diarias y que tiene un sueldo y que tiene un aporte al seguro. El artista tiene que tener a veces periodos de mucha actividad, otros periodos de para. Su actividad muchas veces es la de un emprendedor independiente, otras veces está en contratos ocasionales. Entonces, eso de ahí es lo que contempla la ley en el sentido de crear las bases legales para que la institución especializada pueda formular un régimen especial de seguridad social, de un régimen laboral y de seguridad social especial que permita al artista gozar, por ejemplo, ya en su vejez, de una jubilación adecuada. Esto de aquí es muy, muy importante dentro de lo que es la ley. Esto es innovador porque no ha existido esta situación. No existía esto y por primera vez se plantea un régimen de seguridad social que protege a los artistas. De la misma manera, en el momento en que en el momento en que se crea el registro único de artistas y de gestores culturales, este registro único tiene algunas ventajas. La primera ventaja que a través del artista registrado ahí podrá acceder al sistema de seguridad social. Segundo, podrá acceder a todo lo que es el sistema de fomento de las artes y de los proyectos artísticos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto le permite a los artistas acceder a créditos reembolsables y no reembolsables de las entidades estatales y también a dejar de ser eso que decía el compañero, que es un ciudadano de segunda clase. ¿Por qué? Porque está reconocido en un ámbito particular de la actividad productiva. Y finalmente, el estar en el registro único de artistas y gestores culturales permite participar de manera más democrática, por ejemplo, si es que uno está empadronado en las elecciones de los directivos de la Casa de la Cultura en cada una de las provincias. Muy bien, vamos con otra pregunta. Con Gerardo Ramos, él es músico popular, gestor cultural y miembro del colectivo Cultura Ecuador. Adelante. Muchos espacios se han consagrado para una élite, mientras las manifestaciones artísticas de carácter comunitario o ciudadano no tienen cabida. ¿Cómo se puede reforzar esta intervención, esta apertura, esta democratización de los espacios públicos en la ley? Y nuestra siguiente pregunta es precisamente el tema de la profesionalización del artista popular. Nosotros, los artistas profesionales, los artistas populares, necesitamos esa profesionalización, así como el caso del SECAP la otorgó a los trabajadores de la comunicación. Son las preguntas y vamos a continuación a la respuesta del ministro en esta oportunidad. Ministro. Sí, hay un título, por ejemplo, para contestar la última parte de la pregunta, que se refiere a la educación y formación en artes, cultura, patrimonio y del régimen laboral y seguridad. Ese es el título octavo de la ley. Ahí se habla acerca de todo este proceso porque el arte implica, o sea, la práctica artística implica particularidades que no tienen otras profesiones y que no tienen otros regímenes educativos. Por lo tanto, es importante que esto quede establecido en la ley como lo está. Y además, la misma parte de la ley que habla del fomento de las artes, las letras, la innovación, considera dentro de esto las expresiones que, llamémosla de alguna manera, expresiones del arte popular, simplemente para manejar
en términos prácticos, entre el arte académico y el arte popular, hacer esa diferenciación problemática, pero diferenciación que nos permite manejar el criterio de manera práctica, permite ese fomento también de actores y gestores culturales que están en las prácticas de lo que es el arte popular. Se refería también, Gerardo, al tema de la certificación laboral, que en algunos sectores del país, por ejemplo en la comunicación, lo están haciendo. Es evidente que, por ejemplo, fotógrafos, camarógrafos no han tenido una instrucción académica superior, pero a través de una certificación laboral les garantiza mejor remuneración y estabilidad laboral. En este caso, ¿cuál va a ser la política? Y eso se va a trabajar a partir de los lineamientos que están en la ley, ligados, por ejemplo, al sistema de la Universidad de las Artes, con sede en Guayaquil, y también a través del sistema de formación de la educación técnica. Muy bien, vamos a continuar con otra pregunta, con Fabián Saltos Coloma. Él es antropólogo y director de la sección Gestión Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente. Adelante. La Ley de Cultura debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales. Uno de ellos, evocado en los derechos humanos universales, es el acceso a la cultura de toda la población. En ese sentido, ¿qué ha hecho el Ministerio de Cultura, la institucionalidad pública, para que la gente, la población pueda acceder? Se habla siempre de producción, pero jamás se habla de consumo. ¿Cómo llegan los productos, los servicios y los bienes culturales a la población, a la gran mayoría, a la ciudadanía? Ese es mi gran interrogante. Ministro, adelante. Bueno, justamente hemos hablado de algunas carencias que ha tenido el Ministerio de Cultura en la gestión como tal. Sin embargo, por ejemplo, el que todos los museos estén abiertos a la ciudadanía, en que el acceso a estos sea algo que está sin cortapisas, es importante. Falta, por ejemplo, un Plan Nacional de Promoción del Libro y de la Lectura que efectivamente permita un acceso mayor al libro por parte de la ciudadanía. Falta el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas. Esperamos nosotros, no solamente a partir de la ley, sino a partir de la institucionalización de estos elementos, el que nos permita que ese derecho de acceso a los bienes culturales se cumpla plenamente en el transcurso del tiempo. Pero para ello hay que institucionalizar esto que está, con justa razón, reclamándole al Ministerio de Cultura. Una pregunta final. Andrés Silva, restaurador, nos hizo llegar vía correo electrónico la siguiente pregunta. En la actualidad los museos no tienen de manera independiente en cada entidad una dirección que se encargue de la conservación, restauración de los bienes culturales. Con la Ley de Cultura se crearían estas direcciones, considerando que la mayoría de museos del mundo lo hacen. Miren, la Ley de Cultura fortalece, por ejemplo, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como un instituto público de investigación. Ahí hay mucho bagaje, mucho conocimiento, mucha experiencia en el campo de la restauración. Pero además, en los repositorios existen hoy día, no desarrollados como quisiéramos, pero existen digamos, las bases que permitan tener en determinados repositorios, según su tamaño, estos cuerpos de investigación, estos cuerpos de restauración, estos cuerpos de mantenimiento de la memoria social. Uno va al MAC y ve los laboratorios. Claro, hay que reparar algunas cosas. Uno está en el Instituto de Patrimonio y los tiene. En el repositorio del edificio Aranjuez, acá en Quito, existen esas personas que están en continuo trabajo con la restauración. Pero efectivamente eso es algo sobre lo que hay que trabajar y que la ley va a permitir en el momento en el que se organiza
se organizan los distintos institutos y se fortalece esto que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En este tiempo que usted está al frente del ministerio, como actor y gestor cultural también que lo es, usted se ha reunido con diferentes sectores para entender su problemática, para conocer su realidad, que a veces está muy distante de lo que piensa la institucionalidad como el Ministerio de Cultura. Bueno, lastimosamente no he tenido todavía el tiempo para reunirme con los distintos colectivos. He estado recorriendo primero la zona del desastre, del terremoto, que me permitió estar en Bahía, en Manta, en Montecristi, en Puerto Viejo, en Rocafuerte, y ver qué era in situ, qué era lo que estaba sucediendo con los bienes patrimoniales afectados. Luego he estado en Guayaquil recorriendo lo que es el MAC, y el Museo Naín Isaías y todo también el sistema que está ligado a ello, aquí mismo en Quito. Es vasto todo el mundo cultural. Me he reunido con gente ligada a la industria editorial, a la distribución de libros. Vamos a tener reuniones con actores en próximos días, con gente ligada a las artes vivas, y espero tener un diálogo pues con los distintos sectores y actores culturales. A propósito, el último segmento hablaremos específicamente de la ley y algunos temas que vamos a abordar, pero antes de eso, ¿cuál es su evaluación de lo que vio después del terremoto? ¿Cómo se vio afectada justamente el sector de la cultura en las diferentes ciudades del país? Sí, bueno, la Subsecretaría de Patrimonio, en conjunto con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la UNESCO, hicieron una evaluación de las afectaciones que se tuvo. Tengo aquí unos datos que hablan, un total de 313 casas, edificios patrimoniales fueron afectados. De ellos, 215 en la provincia de Manabí. Se ha hecho un costeo de todo esto que se entregó, y más o menos el costo que implica la intervención y la protección del patrimonio afectado equivale a algo así como $30 millones. Esto obviamente está dentro del presupuesto, ya está planteado dentro del presupuesto de lo que es el programa de reconstrucción. No obstante, ya estamos interviniendo por ejemplo, en el museo de Manta y en el Museo de Puerto Viejo, que tuvieron una afectación menor, para que esos edificios estén operativos aproximadamente en 90 días, de tal manera que podamos ya tener operativo los museos y con los bienes que ahí estaban. Muy bien, ministro y televidentes, hacemos la última pausa. Regresaremos ya con el segmento para hablar de otros puntos medulares y significativos de la Ley de Cultura que analiza la Asamblea Nacional y que lo está en este momento a nivel de socialización en diferentes sectores del país. Enseguida regresamos, esto es Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía
sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Analizamos con el ministro de Cultura, Raúl Vallejo Corral, algunos elementos importantes y claves de la Ley de Cultura que, como ustedes conocen, la Asamblea Nacional lo estará tratando en las próximas semanas. Y si bien lo mencionamos hasta hace poco, estamos hablando del Registro Único de Artistas, es importante algunas particularidades porque esto es un tema esencial. Tiene que ver, por ejemplo, cómo se va a definir al artista, cómo se define la gente que ha estado trabajando 20, 30 años en el sector, en la labor artística, si no tiene título académico, una persona autodidacta puede ser parte y tiene que estar en este registro, cuáles son los requisitos en definitiva para ingresar al Registro Único de Artistas y tener todas las posibilidades de un desarrollo en el sector. Bueno, primero el Registro Único de Artistas. El Registro Único de Artistas lo que quiere es poder tener, por un lado, información que permita generar políticas públicas al respecto. Quiere tener, además, la posibilidad de que en ese registro los artistas puedan sentir que pertenecen a un sistema que les da servicio. El primer servicio, entrar en un régimen laboral y de seguridad social que nunca antes se ha tenido. Pero para eso hay que registrar, porque no cualquiera puede decir yo soy artista y me voy a afiliar al Seguro Social bajo esta modalidad. Tenemos que tener al artista registrado. Pero además, como decía hace poco, también ser beneficiario de todo el programa de fomento de las artes, de la innovación y de las letras que está dentro de la ley. Y además, si los artistas quieren participar, por ejemplo, de las elecciones dentro de lo que es la Casa de la Cultura, pues tendrán que estar registrados en el Registro Único de Artistas y empadronados en los diversos núcleos para poder acceder a este proceso de democratización en la participación de artistas y gestores culturales en las tareas de la Casa de la Cultura. Lo que usted me pregunta responde más al régimen reglamentario de lo que sería el registro artista. De lo que se trata es de entender al artista como aquel que produce, valga la redundancia en este caso, que produce, gestiona, emprende actividades dentro del arte y la literatura, ¿no? Creo que el nivel, en lo personal, pienso que el nivel de lo académico es secundario. No existen universidades que saquen licenciatura en escritura de literatura. Entonces, ¿cómo entender al escritor? Y voy a poner algo que es muy claro, ¿cómo entender al escritor si su título académico no corresponde al de licenciado en novela? Eso no existe. Entonces aquí se evalúan las obras que se tiene. evalúa un currículum, se evalúa sus trabajo. publicaciones, se evalúa su trabajo en el ambiente cultural, igual en otras artes, en las artes escénicas, en las artes musicales, etcétera. Pero será muy riguroso, es decir, los requisitos, no cualquiera va a poder ingresar al registro. Bueno, de lo que se trata es de tener una base amplia. Se trata de que quienes estén sean efectivamente artistas y gestores culturales. Y para ello pues tienen que probar su participación en el mundo del arte y de la cultura. Esta ley de cultura que va a aprobar la Asamblea Nacional va a generar la
institucionalidad del Sistema Nacional de Cultura. Y aquí obviamente estará dividido en dos aspectos fundamentales: la memoria social y patrimonio cultural, artes e innovación. Quisiera que un poco nos defina estos dos aspectos que tienen que ver primero con la memoria social y el patrimonio cultural, cómo esto va a traducirse en el convivir, en lo cotidiano, en la población. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que todos los elementos, instituciones, actores que hoy están en lo que se llama el Sistema Nacional de Cultura existen per se, no existen porque los crea una ley. Lo que la ley crea es el sistema, en otras palabras, organiza todo lo que en este momento existe en el mundo cultural. Pero eso es como, así como existen leyes que organiza el mundo de las finanzas, que organiza el mundo de la producción en distintos ámbitos, pues esta ley organiza el mundo de la cultura como tal. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que el Ministerio de Cultura interviene en lo que es la producción artística como tal. Lo que desarrolla son políticas públicas para apoyar esa producción. Pero la producción artística como tal está enmarcada en el más amplio espectro de la libertad creativa. Ese es un elemento fundamental que atraviesa esta ley. La libertad para la creación, la libertad para la gestión, la libertad en definitiva para ese mundo cultural que normalmente es un mundo irreverente, contestatario, que es un mundo crítico. Eso es lo que en este caso la ley institucionaliza. Institucionaliza el mundo como tal, pero no el proceso creativo como tal. El proceso creativo sigue siendo independiente, pero hay necesidad de decir, bueno, en esta ley existe un subsistema de memoria social, de patrimonio e interculturalidad y un sistema de artes y de innovación. Dentro de esos subsistemas, ¿quiénes participan? Participan los institutos respectivos, la Casa de la Cultura, los GATS, los actores privados que están, tanto en el uno como en el otro. En esos subsistemas están atravesados por la necesidad, por un lado, de preservar el patrimonio y la memoria, y por otro lado, de fomentar la producción artística en los diversos campos del arte y la cultura. En otras palabras, la ley lo que hace es crear las bases para que el Sistema Nacional de Cultura genere el apoyo, el fomento, lo que sería el movimiento, del movimiento cultural que se genera a través de las prácticas libres. Ya. No es que el Ministerio de Cultura organiza a los artistas, por favor, esa no es una idea esa idea no está ni en la ley ni en la mente del ministro. Eso está descartado, Eso está 100%. completamente descartado. Es la sociedad la que se organiza y que utiliza la ley justamente para poder generar movimientos culturales fuertes, movimientos culturales que pueden gozar del apoyo institucional si es que así lo quieren, o pueden generarse como parte de la exigencia de un derecho, el derecho a ser artista, el derecho a tener seguridad social, el derecho a tener el fomento que la institucionalidad debe dar a todos los actores y gestores culturales. A propósito, usted lo mencionó también, tiene que ver con la competencia de los GATS. En esta ley hay una disposición transitoria que justamente transfiere el patrimonio a los GATS. ¿Cómo va a ser esta relación y en qué medida la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, valga la redundancia, puede servir para un mejor ejercicio y gestión cultural? Esta ley señala con claridad cuál es el papel del Instituto Nacional de Patrimonio y cuál es el papel que cumplen los GATS. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural señalando las políticas, desarrollando los criterios técnicos para el tratamiento patrimonial, pero los GATS que asumirían la competencia de la administración del patrimonio local.
Eso es importante en la división, para que no haya, no haya problemas de superposición de competencias. El Ministerio y el Instituto Nacional de Patrimonio, políticas culturales, lineamientos técnicos para una intervención patrimonial, seguimiento y supervisión. GATS ocupados de la administración como tal de los bienes patrimoniales de su, en este caso, de su municipio. Y lo importante, competencias con recursos. ¿Cómo se maneja ese elemento? Bueno, los GATS tienen que invertir en el patrimonio de su ciudad y no estar esperando necesariamente del gobierno central los recursos, porque parecería que en este caso los recursos siempre se espera que venga, no se quiere la intervención del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero sí los recursos, pero se pide la plata. Entonces es importante que se entienda que los GATS tienen una responsabilidad. Obviamente, en el marco de la construcción del presupuesto, el GAT dirá, yo necesito tanto para cuidar del patrimonio, y eso es efectivamente lo que siempre está en la aprobación de los presupuestos año a año. En esta ley, la única institución nueva será el Instituto de Memoria Social. Justamente, hemos hablado algunos elementos de eso, pero ¿cómo profundizamos, cómo entender este Instituto de la Memoria Social en el país? Bueno, el Instituto de la Memoria Social lo que pretende es tener a los archivos, a los museos, con una dirección de política pública que permita dar ese servicio, ese acceso del que hablaba una de las personas que hizo la pregunta, ese acceso de la ciudadanía a lo que es su propia memoria. Es decir, cómo el repositorio de esa memoria, cómo los cuadros que están guardados, cómo las piezas de museo arqueológicas que están guardadas, se ponen al servicio de la ciudadanía para la construcción de esa propia tradición y de esa propia historia que cada uno de los pueblos tiene. ¿Qué significa el que nosotros tengamos un museo en una ciudad? Todo eso es lo que tiene que trabajar el instituto en términos de generar políticas y en términos de hacer el seguimiento para que los museos cumplan con las necesidades de poner en valor, es decir, de que las piezas que están en una pared le digan al ciudadano común que esa pieza es parte de una tradición artística que hace que seamos como somos a través simplemente de un cuadro. Es decir, es importante, imprescindible que Ecuador cuente con una red de museos. Es muy importante este elemento. Es absolutamente indispensable que los museos, hoy día el Ecuador tiene museos, pero es necesario que esos museos entren en una red, en otras palabras, que entren en una interacción que permita ampliar la posibilidad de que las piezas, de que aquello que está dentro del museo sea factible de ser entendido, de ser aprehendido, de ser puesto en el corazón de la ciudadanía de distintos lugares. Es decir, que una persona que vive en Manta, o que vive en Cuenca, o que vive en Alausí, o que vive en Puyo, pueda tener acceso a todo ese enorme, a toda esa enorme memoria social que está en los museos y no, sin importar el lugar en donde esté. Eso se hace en muchos lugares del mundo a través de muestras itinerantes, a través de intercambio de piezas de los museos, a través de museos en red, a través de múltiples mecanismos, y ese es el trabajo del Instituto de la Memoria. Porque se requiere además de una readecuación de los museos, una fuerte inversión, por ejemplo en el Museo Nacional del Ecuador, que hay la necesidad urgente de intervención. Sí, hoy día el Museo Nacional
que está situado en el edificio llamado de los Espejos, de la Casa de la Cultura, está readecuándose para Hábitat 3, ahí se va a desarrollar Hábitat 3, pero inmediatamente que termine Hábitat 3, nosotros vamos a intervenir para dejar instalado el Museo Nacional con un discurso museográfico que ya ha sido bastante trabajado con distintos gestores de museos, con distintos especialistas, de tal manera que también constituya una novedad museográfica en el momento de su instalación. Dos cuestiones más, ministro, para terminar. Este fomento de los emprendimientos culturales y creativos, ¿cómo se va a desarrollar permanentemente? ¿Cómo va a impulsar el ministerio? Bueno, de lo que se trata es de institucionalizar los fomentos, el fomento, digo, tanto de las artes, de las letras, como de la innovación como tal en diseño gráfico, en artes visuales, en definitiva en lo que se llaman industrias culturales, ¿verdad? Y se trata de crear una institucionalidad que convoque fondos concursables, por ejemplo, que se acabe un poco el clientelismo del ministerio. Entre más cercanos está al ministro, al viceministro, al subsecretario, más posibilidades se tiene de apoyos. Y de auspicios a diferentes... De auspicio a diferentes personas, sí, o instituciones. De lo que se trata es de que haya una institucionalidad para que cada año se convoquen los fondos concursables, por ejemplo, y que cualquier artista o gestor cultural tenga acceso a ellos y que simplemente la posibilidad de acceder a ellos dependa no de su cercanía con el funcionario, sino de la viabilidad y estética, administrativa de su proyecto. ¿Habrá alguna reducción en el presupuesto de los fondos concursables, tomando en cuenta la situación económica del país? Bueno, si la situación mejora, habrá un aumento en el fondo, en los fondos del fondo concursable. Lo importante es entender que haya esos fondos. Unas veces será más, otras veces será menos. Todo depende no solo de la situación económica del país, sino de las políticas que un determinado gobierno tenga. Un determinado gobierno que dice que no quiere, que prefiere no apoyar la cultura o cerrar el sistema de regencia de la educación superior o cualquier otro, pues seguramente va a reducir estos fondos concursables. Pero un gobierno que cree que la cultura es un derecho ciudadano que permite desarrollar eso que llamamos el buen vivir, que no es sino el estar en armonía entre consigo mismo, con la comunidad, con la naturaleza y disfrutar de los bienes culturales, pues bueno, en la medida de las posibilidades de la economía propia del país, aumentará el fondo concursal. Finalmente, ¿cómo conceptualiza esta recuperación del patrimonio cultural del Ecuador? Creo que es fundamental esto de que se entienda que el bien patrimonial como tal es parte de la construcción de la memoria ciudadana, que en las ciudades el recuperar una casa patrimonial no es arreglar una casa vieja, que en las ciudades y en los pueblos el restaurar una casa patrimonial es recuperar la historia y es poner esa casa en un servicio ciudadano, ya sea convertirla en un museo, ya sea convertirla en un ente de servicio a la ciudadanía o en un hotel o en cualquier otro espacio de servicio a la ciudadanía. No se trata solamente de que la casa se convierta en una pieza museable o dentro de en la calle, sino que se convierta en un espacio al que el ciudadano tenga acceso y que disfrute de lo que significa la reconstrucción del patrimonio. Pero además, recuperar el patrimonio también significa trabajar y luchar contra el tráfico de los bienes patrimoniales. Eso es importantísimo. El Ecuador ha recuperado miles de piezas patrimoniales en los últimos años, justamente porque ha estado en el trabajo conjunto con otros países de combatir el tráfico de bienes patrimoniales como una prioridad.
dentro de la protección de lo que es el patrimonio cultural del país. Ministro, le agradezco mucho por este tiempo y por conversar con nosotros acerca de diferentes aspectos de la cultura en el país. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, por la posibilidad de este diálogo amplio que permite expresar conceptos, que permite expresar ideas y sobre todo las concreciones de esos conceptos y esas ideas en los proyectos y en la cotidianidad de las personas. Muy gentil al ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo. Hemos conversado con él acerca de diferentes temas que tiene que ver con la coyuntura, que tiene que ver con la proyección, que tiene que ver con la Ley de Cultura que más adelante se aprobará en la Asamblea Nacional y que también ha permitido la participación de algunos actores y gestores culturales de nuestro país que tienen inquietudes, que tienen dudas sobre lo que está sucediendo en este importante sector del país. Gracias como siempre por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ciudadano TV presentó Ecuador no para.